Tema, cuando debo cumplir la expectativa, en este caso, santidad. ¿Sí se alcanza a ver? Ahí más o menos. Vamos a Levítico 11, 40 al 45, dice: y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Nos pide muchas cosas Dios. Uno puede leer y puede decir, bueno, pues como que son muchos requisitos. Y si yo toco a un animal o a un cadáver o a un muerto, pues prácticamente soy inmundo. Pero hay que entender el motivo del por qué Dios pide esto. Vamos a tomarlo no de la manera literal como lo leemos. Vamos a ver ahora de otra forma, de una manera más simbólica. El término santidad significa consagrado, estar apartado, y eso implica ser señalado, ¿sí? Ese es el detalle ahí. La importancia de la santidad no es tanto el yo me aparto y listo, no, sino es ser señalado, ser un objeto de, ¿sale? Por ejemplo, cuando dicen ahí va un alcohólico, eso es un objeto de señalamiento. Ahí va el presidente, ahí va el director, ahí va el maestro, ¿sí? Tiene una investidura, tiene un cierto poder, entonces tiene es un cierto señalamiento, ¿sí? Entonces eso en términos prácticos, eso es santidad. Yo soy puesto para ser señalado. Ahí va un santo, aunque no lo parezca. ¿Sí me doy a entender? Entonces eso es santidad. No es tanto me estoy separando del mundo y me estoy yendo al cerro o dejo de hacer ciertas cosas. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque el hecho de santidad implica, sí, me aparto, pero me aparto para que yo pueda ser señalado. Mira, ahí va fulano de tal. Eso es santidad. Entonces, esto nos ayuda muchas cosas a entender. Primero, que para la santidad es necesario ser consciente. Yo debo de ser consciente. Dios me pide que sea consciente de las cosas que estoy haciendo. Entonces, versículo 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellas, ni seáis inmundos por ellos. Dios siempre ha deseado que el hombre, ¿qué? Piense. ¿Qué es pensar? Analizar las cosas, ¿sí? De una manera adecuada, buena, objetiva. ¿Cuál es la finalidad? El máximo beneficio. Pero ¿cuál es el beneficio de yo analizar las cosas? Mi integridad, que esté bien. ¿Sí me doy a entender? El objetivo es analizar las cosas, qué va a ocurrir, qué puede pasar. ¿De qué manera pierdo menos? ¿De qué manera puedo ganar más? Eso es pensar. No somos máquinas o robots que pueden ser programados y hacer solo eso, lo que nos dicen. ¿Haz esto? ¿Haz aquello? Sí, ahí voy. Sí, ahí el otro. ¿Sí? No. Tenemos la capacidad de elección. El problema ocurre cuando el pecado entra al mundo y desconecta a la humanidad
con Dios. Veíamos en el estudio de ayer, Dios le dio toda la autoridad al hombre y el hombre podía hacer lo que quisiera, obviamente en las medidas que Dios había establecido. ¿Sí? Vas a labrar la tierra, la vas a cuidar y le vas a poner nombre a los animales. Perfecto. ¿Cuál fue el problema con Satanás? Que Dios no le dio autoridad ni gobierno a Satanás. ¿Y qué pasó? Pues quiso gobernar aquí y lo logró. Entonces, ¿qué pasó? Desconecta esa relación con Dios y entonces el hombre puede hacer lo que quiera porque ya tiene una mente distorsionada. Y ahora ya no sabe qué es lo que quiere, ya no sabe qué es exactamente lo que desea. Cuando antes sí se sabía. ¿Por qué? Porque estaba en una íntima relación con Dios. Ahorita ya no. Ahorita, ¿por qué no? Nos vuelve a reconectar Dios con el Padre, o nos conecta Jesús con el Padre. ¿Para qué? Para que otra vez volvamos a tener esa esencia. Pero yo necesito depender ahora. ¿De quién? Del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda recibir esa señal. Entonces, ¿es importante que estemos conectados? Sí, día a día. Entonces, las palabras no hagáis, ni os se acerquéis, ni seáis, implica que seamos conscientes de un peligro. Por eso Dios siempre está hablando. No priva a Dios, sino te guarda, así como un padre guarda a su hijo. ¿Sí? No hagas esto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir esto. Los niños no miden el peligro. El niño, si se sube y piensa que es Superman, pues va a volar para abajo. Y usted va a ir volando al hospital. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo es Dios. Él lo mismo hace. ¿Qué hace? Nos guarda del peligro. ¿Por qué? Porque sabe las consecuencias que pueden atraernos a nuestra vida. Tal vez no perder la vida, pero sí una fractura, una lesión permanente. Tal vez no física, pero sí espiritual, sí emocional. No lo sabemos. Por eso Dios dice, no hagas eso. No porque lo priva, sino porque sabe la consecuencia que puede haber detrás de. ¿Ustedes creen que Satanás se hubiera revelado si se hubiera sabido las consecuencias? No, jamás. Pero dijo, pues subiré al monte, veíamos en el estudio de ayer, subiré al monte, al cerro, pondré mi trono y seré semejante o igualito a Dios. ¿Por qué? Porque tengo esa esencia. ¿Y qué dice Dios? No, eso está reservado. Entonces, vemos ahí cómo también Dios trata de proveer y proteger. Provee para lo que necesitamos, pero no debemos ir más allá. ¿Sí me estoy dando a entender? Es ahí entonces guardarnos de qué. ¿De qué Dios me está privando o guardando? ¿De qué? Bueno, 2. La conciencia apela a la acción. Cuando Dios me dice algo es para que lo analice, lo razone, lo reflexione y pueda tomar una actitud y una acción. Entonces el versículo 41 dice, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. No podemos saber qué tipo de cuerpo es, no especifica, pero puede ser un cuerpo animal o a lo mejor de una persona, de un papá, de una mamá, de un hijo. Pero fíjate las palabras que está diciendo el Espíritu Santo. El que comiera del cuerpo muerto, dice, lavará sus vestiduras y será. ¿Cómo va a ser la persona? Inmunda o sucia. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la noche. Asimismo, el que sacara el cuerpo muerto, ¿qué dice? ¿Qué va a hacer? Será inmundo hasta la noche. Pero ambas palabras o ambos versículos, o mejor dicho, es la misma línea de pensamiento, dice, va a lavar sus vestidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente el vestido o la ropa, vamos, es lo que caracteriza a la persona. ¿Han escuchado el dicho, el hábito hace
¿Al monje? ¿O el hábito no hace al monje? Algo así va. ¿Qué quiere decir? Que no basta lo exterior, no basta aparentar. Ajá. Entonces, aun a pesar de que aquí la vestimenta puede ser una forma simbólica de que es que soy un elegido o hijo de Dios, dice, no tan solo basta con eso, hay que demostrarlo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vemos las facetas más importantes de la misericordia de Dios y su gracia. Pide que seamos conscientes que no comamos. Pero si decidimos eliminar esta norma y consumimos lo que no está permitido, seremos inmundos, seremos sucios delante de Él. Lavaremos nuestros vestidos y seremos inmundos toda esa noche. ¿Sí? Esa es la temática. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de yo tocar o acercarme a un animal o a una persona muerta me está contaminando. Precisamente, le decía la idea práctica. La comida o carne que Él pide que no comamos, no necesariamente es comida, sino puede ser una forma figurativa. No comas chismes, por ejemplo. No comas envidias. No comas resentimiento o dolor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este acto de comer o consumir se hace parte de nosotros. Yo cuando estoy ingiriendo un alimento, biológicamente o médicamente, yo estoy absorbiendo, mi cuerpo está absorbiendo las vitaminas, los minerales, los nutrientes, todo. ¿Para qué? Para que este cuerpo esté nutrido. ¿Sí me doy a entender? Entonces, toda la composición química de una verdura, de una fruta, de una carne, ¿sí? El cuerpo lo va a aprovechar y lo va a hacer para mí, para mi salud. Pero imagínate entonces si yo estoy comiendo envidias, si estoy consumiendo corajes, rencor, resentimiento, ira, desilusión. ¿Qué va a pasar? El cuerpo en algún momento lo va a absorber. ¿Y qué va a pasar? Me voy a enfermar. Y en este caso la palabra inmundo no quiere decir que sea sucio, sino que me puede afectar. No tan solo en mi relación con Dios, con mi salud física, mi salud mental, mi salud espiritual. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, esto hace que sea, ahora si yo como el chisme, o la envidia, o el coraje, se va a hacer parte de mí. Y dice, fíjense lo que dice: no hagáis abominables vuestras personas. Es el consejo. No hagas abominable, no lo consumas. ¿Por qué? Porque te va a hacer abominable. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. ¿Qué quiere decir? Que si yo empiezo a alimentarme de eso, lo más seguro es que me voy a convertir en eso. Eso va a ser parte de mí y entonces yo voy a tener un problema. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso no debo yo de consumir cualquier cosa porque me va a hacer daño. Por eso Dios, por así decirlo, prohíbe. Pero no es porque Él lo desee. No es porque le dé el gusto, no. Sino lo hace para cuidarnos. ¿Por qué? Porque veíamos al estudio de ayer, si Satanás cayó y no había pecado, y lo único que le envaneció fue su hermosura, todo lo que poseía, ¿cuánto más nosotros? Por eso veíamos ayer que el que mire que esté firme, porque quiera estar firme, dice, mire, que no caiga. ¿Por qué? Porque de por sí tenemos una sustancia, una naturaleza caída. Pero el que fue perfecto, Satanás, perfecto eras en todos los caminos, cayó. Porque yo no podría caer. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso siempre la Biblia prohíbe, no porque le dé su regalada gana, sino porque me está protegiendo.
¿Sí? Entonces, cuando consumimos te vuelves por un tiempo igual. Pero ese tiempo puede durar mucho si no venimos a los pies del Señor. ¿Cuántas veces nos hacen algo, nos dicen algo? Y estamos ahí consumiendo la ira. Y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cuánto tiempo iba a durar la persona que tocaba un cuerpo inmundo? ¿Cuánto tiempo iba a durar? Hasta la noche. De ahí, ve, lávate, y vayas a su casa. Quiere decir que iba a estar unas horas inmundo. Entonces, ¿qué hace la misericordia de Dios? Ok, ve y lávate, límpiate. Pero ¿cuántas veces el Señor nos dice, ven para consolarte, ven para ayudarte, ven para mostrarte qué es lo que debes de hacer, ven para decirte qué es lo más conveniente? Y decimos, no, Señor, no quiero. Veíamos ayer que el Señor siempre dice, venid luego y pongámonos a cuentas. Y luego es inmediatamente. ¿Por qué? Para evitarnos toda esta tragedia. Porque muchas veces venimos, pero ya muy tarde. Venimos cuando tenemos la úlcera espiritual, cuando tenemos una gastritis emocional o un cáncer espiritual. Y entonces sí, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Por eso en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan, la vida en abundancia. O sea que si Dios vino a traerme vida, esa vida que Dios me vino a dar va a ser en abundancia. Entonces, si consumo a Jesús, ahora vamos a lo siguiente. Si yo consumo a Jesús, si yo le dedico tiempo, si yo me acerco a Jesús, si vengo a Jesús, entonces ¿qué voy a tener? Vida, bendición, prosperidad, etc. Porque tengo la vida de Cristo. Entonces lo que les decía, médicamente hablando, si yo como un bistec, voy a absorber los nutrientes y me va a servir al cuerpo. Y si yo consumo la vida de Cristo, ¿qué voy a tener? La vida de Cristo en mí. Entonces, la vida de Cristo, si nos ponemos a estudiar la vida del Señor Jesús, ¿cómo era la vida del Señor Jesús? ¿Tenía envidias? ¿Tenía rencores? ¿Echaba pleitos por cualquier cosa? No. Entonces, cuando yo veo los evangelios, o estudiamos los evangelios, vemos que Jesús tenía un estilo de vida. Eso quiere decir entonces que al momento de yo estar consumiendo a Jesús, yo estoy consumiendo su estilo de vida. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que consuma eso, yo voy a hacer. ¿Qué quiero ser? Y eso nos lleva al tercer punto. La santidad te lleva al ¿qué? Santifica. Versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. El profeta Moisés escribe las normas de Dios. Así que cuando vas a una casa o lugar, no haces lo que tú quieres, ¿o sí? No. Sino que te ajustas a esas reglas, a esas normas. Así también no puedo pensar y hacer cómo sería la santidad si no tengo un referente, Dios. ¿Sí? Puedo creer, puedo pensar, pero no quiere decir que así sea. ¿Sí me estoy dando a entender? Eso no quiere decir que así deba de ser, sino mi referente ya está. Por eso expresa, porque yo soy santo. Y si Él es santo, ¿qué le está pidiendo que yo haga? Que me santifique, que sea un referente, que sea una señal. Mira, ahí va Moisés, un santo. Ahí va Pepe, un santo. Ahí va Isabel, es una santa. Ese es el referente. No es que uno esté acá flotando con las manos juntitas. No.
Quiere que seamos un referente para poder ayudar. Por ejemplo, en el caso del testimonio que daba la hermana Chayito. ¿Sí? Eso es lo que quiere que hagamos, que seamos un referente, no que flotemos. Eso será cuando venga el Señor, no antes. Entonces, Dios te adopta por pueblo, y ese pueblo debe seguir sus normas. Así como somos hijos, debemos manifestar lo que somos. ¿Qué somos? Hijos. Y si Dios es mi Padre Celestial, debo manifestar en mi carne lo que soy en Dios. Dios está apartado, entonces Él es un referente de santidad. Entonces yo les decía hace tiempo, si Dios me enseña a pecar y a fornicar y a matar y a adulterar, pues tendría que hacerlo. ¿Por qué? Porque es un referente. Pero si me está enseñando a perdonar, a amar, a hacer justicia, ¿qué tengo yo que hacer? Todo eso. ¿Por qué? Porque Él me está enseñando. Y recuerdan que en un estudio veíamos este personaje, Baal Peor. Veíamos en un estudio que Baal Peor era el peor. ¿Por qué el peor? Ahí les va. Él siempre, Baal, el principio de la religión de Baal. ¿Cuál era el principio? Él siempre te amará y nunca te rechazará. Fíjate, por lo que tú hagas o dejes de hacer, Baal siempre te va a amar. ¿Sí? Él no exigirá normas éticas ni morales. Solo pedía ofrendas y sacrificios. Tráele una vaquita, tráele un puerquito, un chivito, un pajarito, un ser humano. ¿Sí? Pero Él no te exigía cómo debías de comportarte. Y peor, que significa apertura. ¿Qué quiere decir? Que puedes hacer todo lo que quieras. No hay límite. ¿Sí? No hay privaciones. ¿Quién no quiere un Dios así? ¿Sí me doy a entender? O sea, estamos en el tiempo, en el tiempo de Moisés, un poquito más para atrás. Y había un montón de dioses. Y estaba el Baal Peor. Y este culto de Baal Peor era el más aceptado, era el más amado, precisamente por lo que está subrayado de azul. No exigían normas éticas, cómo te debías de comportar. A él le valía un cacahuate. Él decía, era de, tú haz lo que quieras. Igualito ahorita. Entonces, es precisamente ese asunto. Entonces, ¿quién no quiere un Dios así? ¿Quién no quiere adorar a un Dios así? Si lo vemos desde el Antiguo Testamento, pues hubo un montón de gente. Es más, hasta los israelitas adoraron a este Señor. ¿Por qué? Porque no les exigía normas. Entonces encontramos que Baal era el mejor Dios por conveniencia. Me convenía. ¿Por qué? Porque no me pide normas, no me pide hacer cosas raras y extrañas. Pues ahí va. De vez en cuando le ofrezco un sacrificio y listo. Me va a amar independientemente lo que haga o lo que piense. Bueno, está bien, me conviene, me gusta. ¿Quién no quiere a un Dios así? Pues un montón de gente. Y ahorita igual. Ahorita ¿cómo está la sociedad? No pedía normas morales o éticas. No pedía un cambio en el corazón. Simplemente vive tu vida. Y ya. Su amor no cambia con tu actitud hacia Él. Te da permiso de hacer todo lo que desees, apelando a los sentidos más bajos de la humanidad. Y eso sí, pedía ofrendas y sacrificios. No te dice de qué, bueno, algunos sí, pero pues era un costo mínimo, por así decirlo. Era la cooperación de recibir su bendición. Entonces, ¿quién no quiere adorar a un Dios así? Pues mucha gente. ¿Por qué? Porque pues no te limitaba.
Ahorita con eso estoy recordando a una persona que conocí en el trabajo. Hermanos, me doy cuenta o llego yo a pensar que todavía hay en esta actualidad seguidores de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo siempre a donde voy, cuando doy la oportunidad, yo siempre hablo de quién soy. Y ahorita me dice un señor, el contratista se molestó de oír que yo estaba hablando del Evangelio de Dios, de lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere que nos hagamos para Él. Y me dice, su voz se escuchaba molesta. Dice, ¿sabes qué, maestro? Dice, ¿sabe qué, maestro? Me dice, usted está equivocado. Dice, porque en mi religión donde yo estoy, que es la católica, dice, en mi religión, dice, por eso a mí me gusta estar donde yo estoy, porque ahí no me exige nada. Dios no me dice, si anoche lo fui de parranda, Dios, el sacerdote no me va a preguntar qué hice. Si me voy con una mujer, no me van a preguntar qué fue lo que hice. Por eso yo dice, estoy conforme con lo que soy. Yo le dije, ¿sabe qué? Le dije, pues usted sigue una religión por conveniencia propia, porque usted se siente a gusto haciendo lo que hace. Y además le dije, en la religión que yo, como usted lo menciona, Dios es el único que nos prohíbe con su palabra qué es lo que debemos de hacer y no hacer. Porque muchos tienen en su pensamiento de que aquí en la iglesia el pastor nos dice que hagamos lo que amamos. Yo le digo, ¿sabes qué? Deberías de conocer un poquito más. No, yo me voy aquí donde estoy, no me piden ni me molestan para nada. Entonces, ¿Para qué? Ve a Dios como religión y Dios no es religión. No. Dios es Dios y tampoco la católica, ni en ninguna, cuando estamos hablando de Dios, no de lo que bueno, vamos a seguir. Aparte de lo que dice que tenemos al Espíritu y tenemos a Jesús en nuestro corazón, también ya tenemos una providencia, como nos dicen, ya conocemos a Dios, la palabra, ya tenemos una conciencia, ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y pues lo que dice el hermano Café, sí es también, casi siempre escucho esas palabras, que ahí no les exige nada.
Así es. Entonces, veíamos, eso es lo que pedía Baal Peor. Y era el peor literalmente porque pues no pedían nada. Ahora veamos qué es lo que pide Dios. Sí, Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que pide? Proverbios 6:16 dice: hay 6 cosas que Jehová aborrece. No, son 7 las que abomina. La palabra abominar quiere decir vomitar. Eso es abominar, es vómito. ¿Por qué? Porque le hizo mal. Entonces tenemos las 7 cosas: los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama o piensa en cómo fregarse al prójimo, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras, y 7, el que siembra discordia en una familia. ¿Se fijan? Entonces las normas, o básicamente la ética que Dios pide, ¿qué pide? Pórtate bien. Pórtate en una sociedad segura. ¿Qué es lo que pedía Baal Peor? No me importa lo que hagas. ¿Qué es lo que pide Dios? Me importa lo que hagas. ¿Se fijan? Entonces, cuando viene este choque, por eso los israelitas decidieron pegarse o unirse a Baal Peor. ¿Por qué? Porque no les exigía. Y Dios, o en Jehová, sí les exigía. Entonces, ¿qué era más fácil? Lo que hay en mi corazón. ¿Qué hay en mi corazón? Depende. Porque si mi corazón es estar con Dios o con Jehová, yo voy a hacer lo posible. Pero también, si lo sigo por conveniencia y me está pidiendo que haga cambios, entonces yo me voy por alguien o por un Dios que me pide que no haga nada. Que de vez en cuando le ofrezca y que de vez en cuando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente me conviene a mí. Pero no es así para el cristiano. No es así. ¿Por qué? Porque Dios me pide que yo sea ético. Me pide que haga las cosas de la manera que le gustan. ¿Por qué? Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese es el detalle. Por eso, no es por otra cosa, sino porque somos creados a la imagen de Él. Y mejor aún, la santidad me vuelve un referente en la vida de las demás personas. Y más me exalta para con Dios, como en el caso de Jacob. Se llegan a presentar los hijos de Dios, entre ellos va Satanás, y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón prudente, lo mejor que no hay en la tierra, no hay como él? Así, ¿te fijas? O sea, hasta Dios lo presume. Entonces, cuando yo camino con Él, cuando yo camino con mi Padre, Él me presume, sin necesidad de que yo haga nada. Él lo va a hacer. Si soy hijo, debo tener en mí las mismas cualidades de mi Padre. Cumplamos sus expectativas. El Espíritu Santo nos ayuda en todo, aún en nuestras debilidades. Dejemos que el Espíritu Santo cumpla su función: llevarnos a ser, y este es el detalle, la imagen de Jesús. ¿Sí? De eso trata toda la Biblia, que seamos semejantes a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es semejante al Padre. Entonces, cuando yo empiezo a convertirme en semejanza al Hijo, me estoy convirtiendo en semejanza al Padre. ¿Se fijan la importancia que tenemos entonces como cristianos? La importancia de yo estar dependiendo de Dios, de decir: Señor, aquí estoy. No escuchemos al padre de las mentiras, sino al Padre de toda verdad. Decíamos el sábado, ayer, bueno, decíamos muchas cosas, pero más que nada, Satanás ya no tiene la misma autoridad, ni el mismo dominio, ni el mismo control, ni la misma posición. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? Aún siendo imperfectos, quita a Satanás y te pone a ti, te pone a mí.
Estamos haciendo la chamba que antes le correspondía. Por eso Satanás odia la iglesia. Por eso Satanás odia cuando tú oras. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo sus funciones. ¿Te imaginas entonces el pleitazo ahí que tenemos con él? Por eso dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades y con una persona que es altamente rencorosa, Satanás. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso dice incluso la Escritura, mayor es el que está dentro de nosotros que el que está afuera de nosotros. Entonces yo debo de estar acudiendo constantemente a mi Dios, constantemente al Espíritu Santo para que me santifique, me purifique, me limpie, usa la autoridad que me dio, usa la sangre que tengo, bueno, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya me dio autoridad, tengo autoridad. Se la quitó a Adán, ¿qué es lo que hizo Jesús? Te la volvió a dar. Y muchas veces es lo que pasa, no sabemos usar esa autoridad. Vamos a aprender a usarla. ¿Por qué? Porque Dios decidió darnos esa autoridad. Repito, quita a Satanás, le quita la autoridad que tiene y te la da a ti, te pone en un lugar especial. ¿Sí? Por eso, cuando tú te sientas decaído, te sientas triste, Señor, ayúdame. Escucha al Padre de toda verdad y Él te va a guiar. ¿Qué es lo que hace Satanás? Te desmotiva. ¿A poco tú? ¿Y tú quién te crees? ¿Se fijan? Entonces cuando te agarran la debilidad, pues vas a estar, ay, pobre de mí, ay, es que no me siento digno, ay, esto, ay, el otro. ¿Y qué hace Satanás? Dios, ¿a poco ese te va a adorar? ¿Se fijan? Es la intención. Pero cuando dice, Señor, ayúdame, Padre, socórreme, Padre, saca fuera a Satanás. ¿Qué estás haciendo? Estás tomando autoridad sobre Satanás.